Bien, gente, como todas las semanas, ya estamos preparados para compartir otro nuevo encuentro de consultorio previsional. Todo el mundo de la tercera edad, aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, para que sepas, para que estés al tanto de lo que acontece con nuestros mayores, con nuestros jubilados y tener la data confiable y precisa para actuar en consecuencia. Consultorio previsional, siempre con la participación especial del doctor Pablo Lieberman, quien nos asesora, nos actualiza de toda la información y todas las inquietudes de la gente de la tercera edad. Bienvenidas, amigas y amigos, aquí estamos justamente dándole también la contraseña al doctor Pablo Lieberman para compartir otra nueva edición de esto que es consultorio previsional, la información adecuada para nuestros mayores. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, buenos días. Bueno, me alegro, un gustazo tenerte como siempre. Estamos aquí con un fin de semana extra large, compartiendo, por supuesto, toda la información que va surgiendo habitualmente en las inquietudes de la gente de la tercera edad, ¿no? A ver, hoy tenemos, Pablo, realmente un temita interesante que es algo que nos vienen consultando muchos, especialmente los especialistas, la gente que quiere tener una data realmente concreta, por lo menos de saber cómo se están financiando las jubilaciones en la República Argentina, un tema que algunos dicen esto es una incógnita, ¿no? Pero también conocer especialmente la cuestión de los aportes y el tema que tiene que ver fundamentalmente con las contribuciones, ¿no? Sí, este es un tema sumamente importante Ajá, porque a veces las personas no tienen por qué conocer, el que no está en esto no tiene por qué conocer claro, cómo se financia, a ver, para que se entienda, ¿no? sí. Es decir, el sistema de seguridad social, cuyas Uh-huh. bases están previstas en el artículo 14 bis de la Constitución, por supuesto que no es gratuito. De Sí. una manera, eso necesita, obviamente, todo un flujo de recursos, Ajá. recursos que siempre son escasos, y por eso son muy cuidados, por lo menos desde el punto de vista legislativo, porque no la idea es que desde el punto de vista legislativo sean cuidados, Claro. que sirven justamente para hacer frente a las distintas contingencias Sí. que plantea un sistema de seguridad social moderno, robusto, dinámico, ¿sí? Porque convengamos que las jubilaciones, si bien es la principal contingencia o la más conocida en cuanto a la cobertura, hay otro tipo de contingencias que la seguridad social, que el sistema de seguridad social se fue haciendo cargo, por ejemplo, el tema de la salud, el tema, por ejemplo, de las licencias pre y posparto, Sí. Uh-huh. digamos lo que serían las prestaciones por desempleo, ¿sí? Pero bueno, las que más afloran, las más conocidas, son las jubilaciones y pensiones, que son de alguna manera las que más genera preocupación. Ajá. Entonces, la ley 24241, que es la ley de jubilaciones, prevé 2 o 3 artículos cómo se financia el sistema de seguridad social. ¿Sí? En primer Uh-huh. lugar, es decir, la manera natural, la manera, digamos, más importante en cuanto a financiar, en cuanto a, a que el organismo ANSES pueda recibir dinero, es a través de lo que se denominan los aportes y contribuciones. ¿Aportes y contribuciones de qué? ¿De quiénes? Sí. Los aportes, si acá hay que dividir las personas que trabajan en relación de dependencia, ¿sí? Bajo las órdenes de un empleador, en los que son autónomos, monotributistas, responsables criptos y demás. Vamos a las personas que están en relación de dependencia. Las personas que están en relación de dependencia va a aparecer 2 categorías, 2 conceptos Sí. jurídicos muy importantes Uh-huh. que son los aportes y contribuciones, que son las 2 caras de una misma moneda. Los aportes, ¿qué es? El aporte es una detracción que se le hace al trabajador, ¿sí? Claro. Donde el empleador actúa como una suerte de agente de retención, Uh-huh. ¿sí? Y eso es un 11%. Si todas las personas que cobren, que tengan un salario, sobre esas sumas remunerativas, así que después podemos hacer una nueva aclaración de lo que son las sumas no remunerativas, pero Sí. sobre las sumas remunerativas, por ejemplo, sueldo básico, las extras, Ajá. antigüedad, presentismos y los distintos comisiones y digamos los distintos ítems que compone el salario de un trabajador, se le va
a detraer un 11%. Y a su vez, el empleador va a hacer lo que se denomina una contribución del 16%. O sea, acá estamos hablando de 27 puntos entre aportes y contribuciones del trabajador. Que dicho sea de paso, es lo que se denomina salario indirecto. ¿Sí? A veces, a veces hay como una suerte digamos, de relatividad, se relativiza mucho la importancia de los aportes y contribuciones, como si fuera, bueno, algo formal, algo, bueno, no es una formalidad. Es salario diferido, si no va al bolsillo del trabajador, pero le va a servir para el día de mañana poder jubilarse. Esto como los aportes y contribuciones de obra social. Configura lo que se denomina salario diferido. Acá también es lo mismo. De hecho, las distintas normativas, justamente para evitar, digamos, que el empleador especialmente considere que esto es una obligación secundaria, no, lo ha calificado como una obligación principal, donde incluso la retención de aportes, que eso es más grave todavía. ¿Qué significa esto? Que se retienen aportes pero no se destinan al ANSES, es incluso sancionado dentro de lo que es la ley penal tributaria. ¿Sí? Después los autónomos, es decir, aquellas personas que evidentemente no están bajo las órdenes de un empleador, Sí, sí. en líneas generales es un 27% de su capital, de manera de su masa de ingreso. ¿Sí? Lo cual estamos hablando de sumas importantes, un porcentaje importante, un 27% es importante. Por eso, Ajá. fíjense, digamos, estas sumas, ¿no? 11%, 16%, 27%, nos habla de la necesidad de que el sistema de seguridad social sea financiado a través de porcentajes que son muy importantes en ese sentido. Sí. Después, en menor medida, aparecen los bienes personales, que bueno, obviamente que digo en menor medida porque lo más importante son los aportes y contribuciones. Ajá. A veces el Congreso puede establecer recursos adicionales que están en el presupuesto, ¿sí? También está esa posibilidad, multas, sanciones, bueno. Y también, esto es interesante, el producto de las inversiones que haga la ANSES. ¿Sí? Todos sabemos que la ANSES es el organismo que administra los recursos de la seguridad social. La ANSES también está posibilitada de invertir ese dinero. Porque ¿cómo funciona esto? El sistema de seguridad social, históricamente, salvo el interregnio entre 1994 y 2008, es un sistema de reparto, es un sistema público. ¿Sí? Entre 1994 y 2008 funcionó un sistema híbrido, ¿sí? Un sistema público y un sistema privado, en cabeza de las AFJP. Ujú. ¿Sí? Ese Eh, temita, Pablo, disculpame, de las AFJP, ¿en qué quedó? Porque hubo muchas discusiones, viste, en los últimos tiempos. ¿Quedó aclarado las dudas que había de algunos aportes que aparentemente la gente había realizado y que no llegaron aparentemente a dilucidarse o aclararse como correspondía? ¿Se sabe algo de eso? sí, a ver, hubieron juicios, es decir, en el año 2008, Sí, cuando se disuelven las FJP, fin del año 2008, claro. es decir, uno de los ítems de las jubilaciones públicas, la jubilación pública, Ujú. jubilación de reparto, está lo que se denomina prestación adicional por permanencia. Sí. Permanencia en dos. Es Ujú. decir, a ver, cuando se disuelven las AFJP, queda desguazada totalmente la ley 24241 que iba a la Ah, par del sistema de FJP. Si de claro. hecho, las prestaciones de seguridad social, ¿qué es? La PBU, prestación básica universal, la prestación complementaria Ujú. y la PAP, la prestación adicional por permanencia. Permanencia en donde era una suerte de premio que le daba el Estado, es decir, el Estado inducía de alguna manera para que las personas se queden en el régimen público, en el régimen de Claro. reparto. Sí. Y Ujú. uno de los incentivos era a través del mecanismo de este componente, uno de los componentes que forma la jubilación de las personas, que es la prestación adicional por permanencia. ¿Permanencia en qué? Ajá. En el régimen público. Sí. Al principio del año 2008, al principio cuando se deroga el sistema de las FJP, el ANSES de manera pícara, ¿no? Porque recuerden que en el año 2008, con la disolución de las FJP, la ANSES recibe un dinero descomunal prácticamente. ¿Sí? Es decir, digamos, el dinero que tiene ANSES prácticamente supera lo que tiene el Banco Central. Es una no quiero decir caja, porque no suena feo,
pero es un organismo que administra recursos, si bien limitados, muy, pero muy importantes. ¿Sí? Entonces, en ese momento, había dejado de pagar a los que provenían de las FJP, o los pocos que provenían de las FJP, la prestación adicional por permanencia. Hicieron Claro. amparo, lo ganaron. Sí. Pero después se fueron diluyendo y no hay tanta, hoy si hay conflictividad es muy minúscula en materia de lo que pudo haber quedado de las FJP, ya pasaron prácticamente 15 años Claro. en ese sentido. Ujú. Se terminó de alguna manera arraigando nuevamente la idea del régimen público de reparto, que yo no lo critico, uno lo que puede criticar es la administración. Ujú. Pero fíjense, Ujú. en este sentido, el tema de los aportes y contribuciones, lo importante para un sistema de seguridad social, si yo mencioné cómo se financia, ¿sí? O mejor dicho, la fuente de financiación que prevé la ley Sí. 24241. Ajá. Ahora, para eso es importante, por supuesto, el empleo formal, el empleo de calidad, el empleo duradero, el cumplimiento de las normas de seguridad social, ¿sí? Por parte tanto de los trabajadores como de los empleadores. El tema también, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Cuando se suscitan conflictos salariales importantes en un contexto inflacionario, donde se abren las paritarias o potencialmente están abiertas, ¿eh? Frente a esas cláusulas gatillo, donde aparecen las sumas no remunerativas, ¿no? Las sumas no remunerativas que sirven muchas veces para calmar los ánimos, que no es poco, Claro. pero que dejan de lado el tema de cómo se financia el régimen de seguridad social. El régimen de seguridad social es muy complejo, no solamente hay jubilaciones, está la financiación de las obras sociales, está la financiación de las obras sociales y está el Cosa que cuidado de la también salud esto de los Pablo, ha llevado trabajadores. a muchos conflictos, o sea, hay muchas obras sociales que están desfinanciadas, que están prácticamente en la bancarrota, ¿no? Este es un tema que parece ser que el gobierno todavía no ha tomado conciencia de esta situación, de muchos casos que están girando en estos últimos meses, ¿no? Claro, a ver, si las obras sociales se financian principalmente los aportes y contribuciones también, Ujú. ¿sí? También pueden acceder monotributistas, afiliados adherentes, pero principalmente una obra social necesita de sus afiliados de Claro. origen, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, gastronómicos, comercio, encargados de edificio. Bueno, yo entiendo, a ver, hay obras sociales que están muy mal, a veces están porque están mal administradas, a veces porque hay varios gremios que se están disputando Claro. lo que sería la personería gremial, Y es ¿no? lo Me que ha dicen, no, pasado, ¿no? permiso, Le han sacado a varias la personería gremial en los últimos meses, que esto, eso está preocupando también, dicen, ¿no? La gente que está en claro. determinada obra social que se encuentra con serios problemas después cuando tiene que recurrir a ver si tiene alguna prestación de servicios determinados. O hay obras sociales que han estado mal administradas y ante la posibilidad, que es muy buena, de los afiliados de elegir la obra social, de regular la obra social a otras obras sociales, por Ujú. eso ha sido muy bueno, fue muy criticado, pero fue muy bueno, para que no existan obras sociales cautivas. Pero por supuesto, si una obra social no ofrece buenos servicios y las personas tienen la posibilidad de trasladarse a otra obra social, por supuesto que lo van a hacer. Voy a citar dos ejemplos A muy ver, concretos. sí. La obra social de los docentes, OSPLA, Ajá, por ejemplo, sí. ha tenido periodos que ha estado concursada. Sé que Ujú. no voy a recibir, seguramente recibir críticas, pero es una realidad. Sí. Y otra obra social muy recurrente que ha entrado en crisis o que ha estado en crisis, por ejemplo, la obra social de los empleados del Ministerio de Economía, Ajá, ¿no? Es una obra sí. social que ha estado concursada, es una obra social que el año Ujú. pasado, por ejemplo, se le clausuró su sanatorio, que está en la calle Lavalle y Rodríguez Peña. Sí, sí. De bueno, claro, por Ujú. supuesto que si Pero una obra llama social. la atención que sean justamente de organismos públicos de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Economía. Qué raro Esto esto, es algo ¿no? histórico, ¿sí? En el año 2002, yo recuerdo, 2002, Sí. 2004, Ujú. ya estaba concursada, era una obra social que estaba ahí, la picota, como, Sí. O como sea se dice. que viene de muchos años de deterioro, de falencia, ¿no? Si una obra social, por ejemplo, es decir, no ofrece, a ver, buenos servicios Sí.
A ver, ¿qué peor gestión que puede demostrar un sindicalista es que su obra social esté quebrada, Claro. digamos, ¿sí? Entonces, sabemos que hay obras sociales que no, sabemos que hay obras sociales que son poco conocidas para la gente, pero que han funcionado muy bien. Por ejemplo, yo puedo mencionar una que es muy apetecida por la gente, OSPE, la obra social del petrolero. Ajá. Hay obras sociales que han tenido otro tipo de conflictividad que no debería haberla tenido. Por ejemplo, la obra Claro. social de los bancarios. La obra social de los bancarios ha sido Sí. modelo. Claro. Y sin embargo, entró en crisis en 2005 en Sí. adelante, ¿no? Sí, hubo un caso muy Ese, resonante, el tema de la falsedad con la entrega de medicamentos y toda esa truchada que hubo, exactamente. ¿no? Hay, Ajá, hay, que hay terminó casos, con su propio, exactamente, con, digamos, con sindicalistas presos con, con, y detenidos. con sindicalistas presos, Claro, 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 por supuesto. Es decir, como hay obras sociales, por ejemplo, que son muy valoradas por sus propios afiliados, por ejemplo, la obra social de encargados de edificios, por ejemplo, es una ajá, obra social muy valorada, donde uno ve que hay que construyen sanatorios, que sí. construyen unidades médicas, y en definitiva Reinvierten lo que van ganando, lo reinvierten como corresponde, como deberían hacerlo todo, ¿no? por supuesto. Después habrán obras sociales más chicas, por ejemplo, que, bueno, tendrán que hacer otro tipo de convenios, a veces terminan haciendo convenios con otras, con otras instituciones, Claro, aceptan afiliados adherentes, aceptan a planes superadores, por ejemplo, que son prepagas, también que trabajan como prepagas en los hechos. Por ejemplo, voy claro. a mencionar una obra social también poco conocida, pero también muy valorada, la obra social de viajantes de comercio, ¿no? Sí, Donde sí, aceptan cierto. Sí. monotributistas y ese monotributista puede acceder a lo que se denomina un plan Claro. superador. O sea, hay obras sociales Que trabajan más grandes, más adecuadamente, sí. chicas, trabajan adecuadamente, por lo menos no, o por lo menos por parte de los afiliados no han tenido, digamos, Muchos reclamos, grandes claro, grandes grandes inconvenientes. reclamos Sí. o han respondido en casos de amparo de salud, por ejemplo. Bueno, a veces hay discusiones, pero sin embargo en los amparos de salud la prestación aparece, quizá la más conocida en este sentido sea OSECAC, ¿no? Que es una Sí. obra social de comercio, la obra social de comercio que también es muy valorada por parte de los afiliados, insisto. Sí. Y los recursos de la seguridad social, que no sabemos, no es que no sabemos, no encajan dentro de lo que es la teoría tributaria de impuestos, tasas y contribuciones. Ajá, Aparecen como recursos parafiscales, ¿no? Es decir, claro. en la medida que el Estado también, eh, correctamente, también va garantizando o pretende garantizar otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo lo que Sí, sí. tenga que ver también con esta idea del estado de bienestar, pensado el estado de bienestar. Por supuesto que esto no es gratis. Entonces, a veces lo puede hacer el Estado de motu propio, o a veces pueden ser entidades jurídicas que funcionan dentro de lo que es el ámbito del derecho público no estatal, por ejemplo, las obras sociales, Sí. por ejemplo, ANSES. Son entidades que están ahí, en ese Hay sentido. mucha ANSES, bueno, gente sí, que está preocupado por estos temitas, Pablo, ¿no? Por ejemplo, ¿corren riesgo los jubilados justamente con respecto a estos problemas que se están viendo en varias obras sociales, específicamente por el desmanejo que dicen algunos que hay de parte de los sindicalistas, que los sindicatos no están haciendo bien los deberes? ¿Qué hay de cierto al respecto? a ver, la preocupación del jubilado, la preocupación principal, el jubilado tiene dos principios. Hablo en términos macro, ¿no? Sí. Cada jubilado, yo no puedo estar en la casa de cada jubilado. Pero hay dos problemas macro de los jubilados muy importantes. Tres, podría decir. Una, por supuesto, la jubilación, el haber jubilatorio, si eso va a alcanzar, no va a alcanzar, si va a estar sujeto a movilidad, si le va a ganar a la inflación o no le va a ganar a la inflación. Bueno, esto es un tema clásico. Sí, El segundo, el tema de la cobertura de salud, ¿no? claro. Porque hace 20 años, hace 30 años, 20 años, 22 años que yo soy abogado, que ejerzo la profesión, digamos, el PAMI dentro de todo acarreta, pero funcionaba, tenía cierta funcionalidad, o funcionaba mejor de alguna Sí, manera. No es que era gran cosa, pero claro. funcionaba. Estaba más Entonces, con el estable, tiempo, digamos, sí. exactamente, con el tiempo las personas empezaron, también con el tema de las redes, con el tema de correrse la bolilla, mirá, Lieberman me hizo tal cosa, decir, bueno, a ver, ¿por qué voy a perder la obra social si me jubilo? Entonces, también aparece otra preocupación por parte de los jubilados
las personas que están por jubilar, de decir, bueno, yo quiero, por lo menos los años que me quede como pasivo, que la salud esté garantizada. Ya ni estamos hablando de acá, no estamos hablando de Claro. dólar, no estamos hablando de nada raro, ¿no? Estamos hablando de la salud, No, ¿no? no, más bien, De sí, quién nos va a pero cuidar. ahí es donde está el embrollo de la cuestión. La gente se queja mucho porque dice que, bueno, durante los años de juventud realmente no tienen que recurrir por lógica a estar, digamos, solicitando determinados servicios médicos y demás, que después se incrementan llegado a cierta edad. A partir de los 60, 55, 60, evidentemente la gente requiere otro tipo de servicios. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Donde empieza el retaseo, la Pero por manipulación de las supuesto, obras sociales que no brindan los servicios adecuadamente, patean, no sé, a 2 o 3 meses las consultas, los servicios no son los adecuados, la atención no es la que debería ser, en fin, hay como también un aprovechamiento con lo que pasa también con las prepagas, que bueno, se aprovechan de una situación determinada que genera buena rentabilidad en los periodos que la gente es joven y después cuando avanza la edad que necesita hacer otro tipo de consultas o ya tiene que hacer determinados tratamientos, empiezan los problemas, ¿no? exactamente. No, a ver, como digamos que no todos los jubilados, no todas las personas mayores se atienden de manera intensa, Por como, eso, como sí. también se pretende hacer ver, ¿no? Ujú. Después también hay otros, yo digo en menor medida, ya esto ¿Cuánto puede ser en porcentaje? ¿Se sabe cuál es el porcentaje de requerimientos de la gente de la tercera edad en cuanto a atención médica? Porque bueno, si bien se llega a esa edad con algún tipo de dificultad, no es tan agresiva la cantidad de personas que concurren a solicitar estos requerimientos de atención en materia de salubridad o de operaciones o de tratamientos con cierta continuidad. Hay lógicamente, pero ¿cuánto puede ser? ¿Un 20, un 30%? ¿Hay alguna estadística concreta realizada de esas parte del estadísticas, Estado? y no, esa No, estadística la no tendrían que existe. hacer las Las prepagas prepagas. fundamentalmente, Ajá. ¿no? Pagas y Pero realmente, bueno, estaría bueno conocer, tener una estadística de esas características para ver la magnitud de la demanda que hay justamente en cuanto a atención en materia médica, no de salubridad o de tratamientos. Porque si no es medio como que está sí, todo, viste, atado con alambre. O sea, la gente, los directivos sí, de las asociaciones o de las entidades de las prepagas hacen reclamos que nunca se saben si son tan veraces como ellos plantean la cosa, ¿no? exactamente. A ver, acá hay una realidad y es que de alguna manera si el PAMI, ¿no? El Sí, PAMI recauda mucho, tiene muchísimo. claro. Es una obra social muy bien pensada. Ujú. Ley 19032 la pensó muy bien, Pero creo que a veces muy bien. hay un desmanejo, Pablo, vengamos de que no hay claridad en la información, hay mucha tergiversación de lo que se dice con lo que se hace, no hay, digamos, un control adecuado. Por eso es llamativo que desde el propio Parlamento, los senadores, los diputados, nunca hayan trabajado con algo concreto para hacer un seguimiento de lo que está pasando en materia de el PAMI, con lo que genera el ANSES, con lo que pasa con las obras sociales, teniendo tremendos presupuestos. ¿Cómo es que nunca se ha hecho un trabajo de fondo para testear a ver qué es lo que está pasando, dónde están los verdaderos problemas, viste? Yo lo que creo que acá es muy importante y a ver, el tema de la salud de las personas, Sí. el cuidado de la salud de las personas, Ujú. es un tema Y sí, extremadamente delicado, y entiendo yo, por ejemplo, que debería haber una suerte de informe, una suerte de minuta, de poner cinco objetivos en función del diagnóstico que se está realizando. Entonces, hay organismos, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación es un órgano que controla el PAMI, sí, existe un ministerio público vinculado al tema del PAMI también, en el ámbito de que son los fiscales, por ejemplo, los manejos que puede haber en el tema de PAMI y sancionarlo, o impulsar procesos judiciales. sí, La Defensoría bueno, no es un organismo oficial, pero la Defensoría de la tercera edad, por sí. ejemplo. Ujú. O sea, habría que hacer una hoja de ruta, ¿no? Y en función de eso poder llegar a un diagnóstico y que exista también, en ese sentido, por parte del Congreso, una suerte de seguimiento, no una comisión, se han hecho tantas comisiones, una comisión de seguimiento Sí, para poder, digamos, encarar algún tipo de proyecto legislativo. ¿Y esto a qué claro. voy? A que Ujú. realmente, finalmente, los jubilados, Ajá.
puedan decidir qué hacen con sus aportes y contribuciones. Porque en definitiva, si es un organismo, si el dinero se está destinando a un organismo que no da respuesta, que no puede dar respuesta o que está mal administrado, bueno, ahí ya cesa el derecho, Claro, y lo por que dice evasión la de gran que mayoría es dice, que hay una mala administración, Pablo, concretamente, que no está siendo controlada debidamente hay un, y que la administración es bastante deficiente. No se sabe dónde va a parar un montón de dineros que deberían estar dedicados justamente a atender a las personas que tienen requerimientos puntuales, y hay un cierto descontrol de parte del Estado, ¿no? No se profundiza justamente algunos temas que son bastante sospechosos en el PAMI en los últimos años, ¿no? Cada vez eso es más llamativo y más notable, ¿no? Se derivan muchos dineros que no se saben dónde van a parar. Eso es lo que dicen inclusive muchas personas que han estado trabajando dentro del sistema, ¿no? esto es muy fácil. Esto yo lo tiro a título informativo, ¿no? Hace Sí, muchos años, no recuerdo si en el año 2001, muchos años, ¿no? No me acuerdo si a fines de los años 90, en el año 2000, hubo un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia, ajá, donde era un afiliado del PAMI que decía, señores, yo quiero tener libertad en cuanto al destino de mis aportes, ¿sí? Es una institución que no me está dando respuesta, que no me funciona, que ajá, más pone en riesgo mi vida, claro, ¿no? De alguna manera, si uno se quiere atender, ¿no? Bueno, entonces yo quiero decidir sobre el destino de sus aportes. La ajá, mayoría de la Corte sí. rechazó ese reclamo, rechazó el Lo amparo, rechazó, pero ajá. pero una disidencia muy interesante A de ver, Bogiano, sí, en ese momento fue de la Corte Suprema de Justicia, después lo destituyeron, pero sí, donde, bueno, un poco dijo estas cosas, ¿no? Miren, ajá, si estamos, digamos, si se trata de un organismo deficitario sí. que no da respuesta, y donde, perdón, no era PAM, era IOMA, bien, perdón, era IOMA, Era idioma, ajá. era IOMA. Pero en este caso, un juez de la Bueno, corte le hizo lugar, ¿no? Como para un no, poco, la corte por mayoría no le hace no le lugar hace lugar. al reclamo al afiliado, pero Sí, Bogiano sí. deja una puerta abierta y dice, A ver, miren, el día de mañana esto se acredita que existe un mal funcionamiento, sí, ¿no? Un mal funcionamiento del organismo. ¿Se acredita? Bueno, volvemos a ver, digamos, la claro. situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no sería descabellado que la justicia argentina, principalmente a través de la Corte Suprema de Justicia, Sí, pudiera en un momento dictar una sentencia claro. que le Ujú, permita a las ajá, personas en este contexto de déficit importante en la atención de digamos, estas instituciones, llámese IOMA, llámese PAMI, sí. llámese IOSFA, por ejemplo, que es una Ujú, obra social tipo de obra social. Si están mal administradas, si las gestiones son, digamos, ponen en riesgo la vida de las personas, bueno, la persona esa tiene que tener el derecho te puede de reclamar. poder Claro. elegir Sí, a dónde va a direccionar esos aportes y contribuciones. perfecto, perfecto. Pero bueno, quedó ahí. Ujú, Eso es decir, la Corte Suprema de Justicia suele en algunos casos, ujú, en casos muy sensibles, o que puede llegar a tener algún interés la opinión pública, hacer lo que llaman audiencias públicas, en el ajá, marco de un caso, ¿no? claro. No en abstracto. Ujú, Entonces, llegado un caso de ese estilo a la Corte Suprema de Justicia, no debería extrañarnos, o hasta debería ser saludable, sí, sería saludable, que convoque una audiencia pública seguro, donde sí. expongan, es decir, con la mayor transparencia, y por eso yo, lo que hablábamos en otros programas, es importante que la justicia este año pueda tratar temas Ujú, de sensibilidad para social, las personas. claro. Y sí, más bien. ¿Sí? Por ejemplo, de las movilidades jubilatorias, la movilidad jubilatoria, el tema, por ejemplo, de las obras sociales, ¿sí? A dónde quieren ir los aportes, el tema de los amparos de salud, por ejemplo, cuando el PAMI no cubre, ser más estricto Ajá, ¿eh? En cuanto a las sanciones por incumplimiento, es decir, por lo menos hablo de lo que a mí me atañe, lo que yo más bien, conozco. claro. Es Ujú. decir, creo que el Poder Judicial este año, en este contexto inflacionario, porque la inflación en definitiva, los más perjudicados siempre son clase media y Y pobres, sí, ¿no? Es decir, eso impacta en el bolsillo.
¿sí? Totalmente, Los claro. aumentos encubiertos de las Sí. prepagas, bueno, todo eso, estos temas de alta sensibilidad social y alta gravedad para una familia, eso debería ser, digamos, un tema prioritario por parte de la Seguro. justicia y llegar a decisiones ecuánimes, llegar a decisiones que sean, digamos, serias, ¿no? Porque realmente me he topado con decisiones a veces Que son que bastante dan una cierta llamativas. Claro. vergüenza. Ese. Llamativas, por lo Sí, menos, no sí, quiero sí, decir, sí. por Sí. supuesto, cuántos, Tendría que haber un poco más de digamos, humanidad en el tratamiento de estas cosas, ¿no? Porque realmente está afectando a por gente que está supuesto, indefensa totalmente y que no tiene herramientas como para poder defenderse justamente adecuadamente. Bueno, Pablo, hablamos exactamente, en cualquier momento, continuamos con estos temas realmente que preocupan por a la supuesto. sociedad y que tiene como protagonistas a la gente de la tercera edad, nuestros mayores que debemos cuidarlos y respetarlos como corresponde. Te mando un gran abrazo como siempre, ¿eh? Nos vemos. Gracias, que andes bien. Muchas Bueno, gracias. hasta aquí el doctor Pablo Lieberman, como siempre, dándonos su visión de lo que pasa justamente en materia de la tercera edad, de los jubilados, nuestros mayores que realmente a veces padecen, están en situaciones bastante complejas y que debemos ir informando adecuadamente y requiriendo la información adecuada como para que mejore lo antes posible la calidad de los servicios que están recibiendo. Hasta aquí justamente esto que es consultorio previsional, donde siempre, como ustedes ven, tratamos de tocar los temas puntuales, lo que preocupa a la gente para que estén al tanto de ver las opciones, como la que plantea justamente cada semana el doctor Pablo Lieberman, para acercar una pildorita que mejore la calidad de atención y el tratamiento para la gente de la tercera edad. En consultorio previsional, por supuesto, en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Toda la información para que estés al tanto de lo que acontece. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.